¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer un poquito de historia. Recuerden 2006, el año que para muchos fue señalado por el fraude electoral y la imposición de Felipe Calderón como presidente de la República. Otros dicen lo contrario, pero la realidad es que el porcentaje entre uno y el segundo de la lista, que era Andrés Manuel López Obrador, fue mínimo. Claro que en democracia puede ganarse por un voto, pero no así si funcionan varios laboratorios electorales, no en lo general, pero suficientes para modificar 500,000 hacia arriba, 500,000 hacia abajo, y entonces las cosas pueden cambiar por lo ajustado de la contienda. Bueno, pero lo que yo quería decirles es que en aquel año fue muy evidente, pero muy evidente, que las encuestas, cuando comenzó la contienda, cuando comenzaron las campañas electorales, situaban muy por encima al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien había sido motivo de un juicio de procedencia que había superado gracias a que de pronto el presidente Fox se echó para atrás. Esto me lo contó un priista distinguido que ahora es presidente del mismo partido, Alito Moreno Cárdenas, quien furioso me dijo un día: nos traicionó Fox, porque estaba todo dispuesto para que después del juicio de procedencia se aprehendiera al entonces funcionario público Andrés Manuel y se le metiera a la cárcel. Sopesaron las cosas, hubo algunas llamadas desde Washington y no pasó nada. Permaneció Andrés Manuel en su casa de Copilco unos días y después volvió a sus funciones sin fuero constitucional, pero con el fuero que da el haber sido votado mayoritariamente para ejercer una función. Y acabó su gestión cuando él se separó por voluntad propia para ser candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de México. En ese momento, las encuestas situaban a Andrés Manuel con 20 puntos arriba de los siguientes contendientes, entre ellos Felipe Calderón y Roberto Madrazo, que era el aspirante del PRI. Los dos viejos enemigos se habían juntado de nuevo, los dos tabasqueños. Pero el caso es que cuando avanzaba la campaña, primero Andrés Manuel elogió a las encuestas, porque estaban cumpliendo con su deber de informar a la sociedad mexicana. Después empezó a dudar de ellas cuando de repente sintió que avanzaba la tendencia a favor de Calderón, cuando no había ocurrido ningún desliz por parte de Andrés Manuel y las cosas parecían caminar con rumbo al triunfo de este personaje. Pero ya para mayo, faltando un mes y medio para la contienda, emparejó Calderón los cartones y luego, ya cuando llegó la parte final de la campaña, Calderón había logrado emparejar los momios y las encuestas ante el azoro del propio Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasó? Pues que se fueron con la finta. Y entonces esas encuestas sirvieron para validar lo que para muchos fue un escandaloso fraude electoral, a pesar de que ganó Calderón por unos cuantos votos, no por los que se dijo que había ganado. Y la verdad es que para muchos, entre ellos yo, tenemos la seguridad de que el triunfo de Calderón fue ilegítimo, porque hubo, repito, varios laboratorios que modificaron las actas de escrutinio para facilitar 500,000 hacia arriba y 500,000 hacia abajo, que hizo la diferencia para que Andrés Manuel no fuera presidente en 2006. Cuento todo esto porque algo similar está pasando ahora. Las casas encuestadoras están volcadas en hacerle una reverencia al presidente de la República. Es que el mejor paga, claro. Es el más interesado en que las encuestas se publiquen para tener, como en 2006 lo tuvo Fox y lo tuvo Calderón, un instrumento para validar cualquier posibilidad de fraude ejercido desde el poder público.
Aunque el que se queja de la posibilidad de un fraude sea el presidente, cuestión que no había ocurrido antes, porque generalmente los fraudes se construyen desde el poder y no desde la ciudadanía, el presidente ahora se queja de fraude cuando aún no se dan las votaciones, como si quisiera, como de lugar, tener derecho, junto con su partido Morena, al que ya dijo que le va a cambiar de nombre, quizá por la prieta sucia o por la negrita cucurumbé, como he dicho varias veces, le va a cambiar de nombre o bien va a cambiar de partido. Ya se habla ahí de que va a ser suyo a Fuerza por México, para que sea un partido suyo, nada más suyo, sin que haya ninguna intervención malévola, como por ejemplo la terrible intervención del diabólico Porfirio Muñoz Ledo, que ha exhibido a sus propios compañeros de partido y que ha exhibido la tendencia hacia el autoritarismo que no deseamos los mexicanos. Pero bien, el caso es que las encuestas están fluctuando. De repente, quienes iban muy arriba han sido difamados, denunciados, acusados, algunos con pruebas, algunos nada más de palabra, pero siempre con la idea de que están cerca del narcotráfico, de que han lavado dinero, de que han recibido sobornos por parte de los gobernantes anteriores y que ahora todo sobresale cuando tuvieron muchos años para hacer las denuncias, como en el caso de Chihuahua, por ejemplo, en donde pues la actual candidata del PAN también fue candidata a la reelección y la ganó. Y ganó la candidatura interna del PAN frente a Gustavo Madero. Y aún así, Javier Corral la sigue acusando de haber recibido sobornos en la época de su antecesor César Duarte, al que se ha perseguido desde hace 5 años y medio y está detenido en los Estados Unidos sin haber sido exiliado. Solo falta que sea exiliado en estos días para hacer más ruido en el asunto y tratar de evitar, con una traición evidente de Corral, el triunfo de la candidata panista en Chihuahua. Pero esto no es todo. En las encuestas en distintas entidades del país se nota la mano negra, la mano sucia de Andrés Manuel, que está comprando encuestadoras, que está comprando la posibilidad de que se crea que van arriba los candidatos de Morena, cuando ya no es así, por ejemplo, en el caso de Campeche, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, en donde se han querido hacer denuncias en contra de los punteros para ver si así logra la candidata morenista Clara Luz Flores lograr lo imposible, remontar casi 30 puntos en lo que falta de la campaña, que son simple y sencillamente 9 días. Pero en todas partes las encuestas como que no coinciden con lo que se permea, con lo que se siente entre la ciudadanía. Y es que parecen que han perdido la brújula. Alguna vez Roy Campos me dijo que para los encuestadores es imposible manejar los números al antojo de quienes lo contratan, porque al final el prestigio o el desprestigio sale a flote apenas ocurren las elecciones. Pero lamentablemente hemos visto que en México pareciera que los resultados finales se adecúan de una manera bastante extraña a los pronósticos de los encuestadores. Y esto es algo que debiera remediar el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en esta hora en que está ejerciendo como nunca su autonomía para enfrentarse a las presiones del presidente de la República. Es ahora el momento adecuado para que el Instituto Nacional Electoral comience a modificar también el esquema de las encuestas. ¿Por qué el INE, por ejemplo, no realiza sus propias encuestas y les da el carácter de oficiales para evitar que esta marabunta de encuestadores verdaderamente mercenarios que cunden por aquí y por allá y que le hacen la faena a quienes lo contratan? Les hacen la faena para que se engañe a los electores o a los presuntos electores, que se manipule la voluntad popular. Esto es algo que el INE debe estudiar como una posibilidad, si ha hecho tantas cosas positivas, también negativas, pero si ha dado oportunidades
para que haya paridad de género, por ejemplo, para que se introduzca candidaturas al movimiento lésbico gay, a los transexuales, como parte de los escenarios nacionales? ¿Por qué no se preocupa por evitar la manipulación terrible que generan las encuestas, como las que recientemente se han publicado, incluso en periódicos que se dicen contrarios a Andrés Manuel y que con mostrar las encuestas que favorecen a Morena, pareciera que tienen más credibilidad que los demás? Y con esto, pues se quedan a mano con un buen flujo de billetes de por medio. Hay que decir estas cosas porque a muchos les extraña, por ejemplo, que Reforma, que ha sido un periódico tenazmente señalado por López Obrador como fifí, como conservador, sea ahora un instrumento para dar lugar a las encuestas que están maiciadas, por decirlo menos, porque no coinciden con el sentir de la población. Aquí donde estoy, en Revolcanes, se ve claramente esa tendencia. La alianza va muy por arriba de Morena. Y sin embargo siguen manejando que la candidata de Morena tiene algún punto de ventaja. No es cierto. Las encuestas estatales dicen totalmente lo contrario. Mis propias encuestas dicen lo contrario. Yo también hago encuestas, nada más que no con la metodología más profesional, por eso no las doy a conocer, pero también hago las mías. Y he notado esa tendencia absolutamente clara que naturalmente desvía y puede perjudicar el ejercicio de la voluntad popular. Las encuestas deben ser un instrumento para orientar a la ciudadanía, no un arma para sentenciarla, acallarla y sobre todo derrotar la voluntad general por evitar que vayamos caminando hacia una dictadura absolutamente intolerable para México. Recuérdenlo, no puede tolerarse el triunfo de Morena. El triunfo de Morena, repito una vez más, es moralmente imposible. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.